Y arrancamos con el punto 1 de este repasito para biofísica UA21 que dice, determinar el número de veces que deben dejar caer las dos pesas para generar un aumento de temperatura de 3 Kelvin a 1,5 litros de agua, utilizando un dispositivo similar al empleado por Joule del equivalente mecánico del calor, teniendo en cuenta que el peso de las pesas es de 3,43 newtons cada una y desde una altura de, bueno, y se arrojan desde una altura de 7,5 metros. Y nos dan los datos de calores específicos, densidades, relaciones de calor y joule, calorías y joules. Sí, ahí tenemos una relación necesaria para hacer pasaje de unidades. Fíjense que eso es interesante, uno las estudia, ¿no? Pero sin embargo en la parte de datos suele estar el pasaje de unidades. Bien, entonces, para empezar, siempre que arranco leyendo un tema tengo que tratar de ver de qué es. Ya me habla de aumento de temperatura y digo, esto es calor. Dentro de calorimetría, ¿qué nos puede llegar a parecer? Tenemos cambios de temperatura y cambios de estado de un compuesto, ¿sí? Eso o de una mezcla de sustancias que se mezclan y llegan a una temperatura de equilibrio o temperatura final. Un tipo de ejercicio que no veo que sea este porque no, por lo pronto no me habla de una mezcla de dos compuestos. De hecho, ¿qué tengo? Agua, solo agua, que dice 1,5 litros de agua. Después tenemos los ejercicios de trabajo mecánico de Joule o equivalente mecánico del calor, donde habla sobre las pesas y qué sé yo. En ese caso estamos. En ese caso estamos, porque ves que me dice, teniendo en cuenta, bueno, acá dice, el equivalente mecánico del calor. O sea, me lo están diciendo prácticamente. Así que ahí me ubiqué en tema, equivalente mecánico del calor. Bien. ¿Qué fórmulas son del tema? Estaría buenísimo que puedan plantearse eso, por ejemplo. ¿Qué fórmulas tengo de este tema? Porque una pregunta muy recurrente de alumnos es, pero no sé, no me acuerdo las fórmulas, porque no sé cuál usar de todas las que hay. Todas las que hay, ¿para qué? Porque para este tema, por ejemplo, hay dos, nada más. Tenemos la fórmula del calor que recibe el líquido que está siendo sometido al trabajo mecánico de las paletas a medida que bajan y suben las pesas. Ese calor es un calor de cambio de temperatura, masa por calor específico, por T final menos T inicial, o bien directamente este paréntesis lo puedo reemplazar por variación de temperatura. Esa es una de las fórmulas, donde M es la masa del líquido, C es el calor específico y delta T cuánto varía la temperatura de ese líquido por el trabajo mecánico de las pesas. Y la otra fórmula es la fórmula de trabajo mecánico. Como son dos pesas, se multiplica por 2 el peso de las pesas, por la altura, por la cantidad de veces que se tiran las pesas, que es la pregunta de este ejercicio. Son solamente esas dos fórmulas. Entonces, si el ejercicio es de un tema, probablemente tenga un par de fórmulas asociadas. Entonces, una vez que me acuerdo las fórmulas, que está buenísimo copiárselas en un costado, compartirlas de referencia, ahí me pongo a tomar los datos, ¿sí? O tomás los datos y después planteas las fórmulas. Pero digo, también para no sofocarme y decir, tengo un montón de fórmulas que no me acuerdo, son dos nada más, esas, ¿sí? Bien. Una vez que tengo eso, arranco a tomar los datos. A ver, ¿qué nos dice? Nos pregunta el número de veces que se dejan caer las dos pesas. Dentro de todas estas variables, número de veces es n. Así que n, la incógnita. ¿Qué más tenemos? Tenemos que dice que genera un aumento de temperatura de 3 Kelvin. Aumento de temperatura o, en otro tema que no sea este, disminución de temperatura es variación de temperatura. Y algo importantísimo a recordar, que acá muchos le pifian por el tema de las unidades, es que la variación de temperatura en Kelvin equivale a la variación de temperatura en grados centígrados. O sea, no hay pasaje de unidades a hacer cuando tenemos una variación de temperatura. Esto lo aclaro porque en esta parte la temperatura va en grados, ¿sí? Entonces, si a mí me dan variación de temperatura en Kelvin, es el mismo número en grados. No tengo que restarle 273 o eso que hacemos cuando tenemos una temperatura específicamente. Así que en este caso me dijeron que la variación de temperatura es 3 Kelvin, nosotros lo vamos a poner como 3 grados. Y después tenemos 1,5 litros de agua. Eso es un volumen de agua. Pero como la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, 1 gramo de agua, bueno, al revés, 1 centímetro cúbico de agua, es decir, 1 mililitro, equivale a 1 gramo. Eso es lo que significa la densidad. Eso lo tenemos en cuenta para todos los ejercicios donde el agua esté involucrada. Y yo tengo 1,5 litros, que es lo mismo que
1500 mililitros. Lo paso a mililitros para poder buscar la equivalencia en gramos. O sea, multiplicando por 1000, paso a mililitro. Y sabemos por la densidad que un gramo, va de vuelta, un mililitro es un gramo. O sea que 1500 mililitros van a ser 1500 gramos. Cuando me dan el agua, es más fácil pensar esto. Los mililitros equivalen a los gramos. Más que nada para no tener que aplicar otra fórmula que es la de densidad. Si no, recordemos que densidad es masa sobre volumen. Y si yo tengo volumen pero necesito masa, bueno, pasa multiplicando el volumen y me queda que densidad por volumen es masa. ¿Sí? Esto para cualquier otro líquido que no sea el agua, ¿cierto? Bien, así que ya tengo el dato de la masa del líquido. Esta masa... Epa, ahí está. Esta masa es esta acá. La masa del líquido que cambia su temperatura 3 grados centígrados. Bien, ¿y qué más dice? Teniendo en cuenta que el peso de las pesas es 3,43 newtons cada una y que se lanza desde una altura de 7,5 metros. Altura es la H. ¿Tengo pasajes de unidades para hacer? No. ¿Más que lo que ya hice? No, porque esta masa va en gramos y la tenemos en gramos, que es la masa del líquido. El calor específico es 1 caloría sobre gramo por grado centígrados y esas son sus unidades. La variación de temperatura va en grados centígrados y lo tenemos en grados. Y después tenemos el peso de las pesas. Epa, a ver si puedo borrar esta flecha. Ahí está. El peso de las pesas que va en newton, los tenemos en newton. Y H, que es la altura, va en metros, así que acá tenemos nuestros metros. Está todo en la unidad correcta. O sea, está todo bastante bien dado, vamos a decir. Lo único que te podría haber mareado, creo que podría haber sido lo de la temperatura, si es que no sabías esta equivalencia. Entonces ahora me mando a hacer el ejercicio. Yo necesito conocer N, la cantidad de veces que suben y bajan las pesas. Así que de las dos fórmulas que tengo, de estas dos, con la que voy a trabajar es con la segunda para despejar N. La planteo. Digo, bueno, entonces W es igual a 2 por P por H por N. ¿Ven lo que hago? Tomo datos y después me pregunto, de las fórmulas del tema, ¿cuál tiene la variable que yo quiero despejar? Y esta. Entonces la planteo a ella. Y si podemos, antes de reemplazar, despejamos. Como yo quiero N, todo lo que multiplique a N lo tengo que pasar dividiendo. Entonces me quedaría W dividido 2 por P por H igual a N. O sea, despeje la N. ¿Tengo todos los datos? Empecemos a ver. P es peso de las pesas y los tengo. H es altura y también lo tengo. Lo que no tengo, y esto va a pasar siempre en trabajo mecánico de Joule, es el trabajo. El trabajo, que es la cantidad de energía que producen estas pesas, no lo voy a tener, pero lo voy a poder calcular. Porque el equivalente mecánico de Joule me dice eso, que el trabajo de las pesas equivale al calor que recibió el líquido, en este caso agua. Entonces, siempre que planteemos la fórmula que contiene eso que me falta, probablemente la energía no me la hayan dado. Y tengo que calcularla como la otra. Entonces, la clave de este tema es recordar eso, que Q es igual a W. ¿Puedo igualar las fórmulas? No. ¿Por qué no? Porque Q va en calorías y W en Joule. Entonces, son iguales estas energías, pero se miden en unidades distintas. Entonces, no puedo igualar las fórmulas. Lo que sí voy a poder hacer es calcular el calor del agua con la fórmula de cambio de temperatura. Y después, esas calorías obtenidas, pasarlas a joules y eso sería el trabajo de las pesas. Entonces, reemplacemos. Masa del agua, 1500 gramos. Calor específico, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y variación de temperatura, 3 grados centígrados. Multipliquemos 1500 por 1 por 3, que me da 4500. Y si cancelamos gramo con gramo y grado con grado, nos quedan las calorías. Por si alguno se mareó y no sabe de dónde saqué este número, recuerden que el calor específico es dato propio del líquido con el que estamos trabajando su variación de temperatura. Así que eso va a estar en la parte de datos en líneas generales. Digo eso porque es normal que el del agua justo nos lo acordemos, porque lo usamos un montón, ¿o no? Bien, entonces, obtuvimos el calor que recibe el agua. El calor del agua es el trabajo de las pesas. Entonces, lo vamos a pasar a joules. ¿Cómo? Con la equivalencia.
En la parte de datos dice que una caloría, fíjense acá arriba, equivale a 4,18 joules. Bueno, hago regla de 3. Si una caloría son 4,18 joules, 4.500 calorías, que es la cantidad de calor que calculamos, ¿a cuántos joules equivale? Hago 4.500 por 4,18, bueno, dividido por 1, que no hace falta hacerlo, y me da, si no me equivoco, sí me equivoqué. Me parece que me da un poquito poco. Ahí está. 20.160 joules. Y ese es el trabajo de las pesas. O sea, el calor del agua pasado a joules es el trabajo de las pesas. Reemplazo acá arriba, en la fórmula que había planteado originalmente. Esta me sirvió de auxiliar, digamos, para calcular eso que faltaba. Vuelvo siempre a la original. Digo, bueno, esto será entonces 20.160 joules. Ese punto, chicos, está de más porque nos puede marear, ¿no? Dividido 2 por el peso de las pesas por 7,5 metros, que es la altura. Resolvamos. A ver. $4.500 por 4,18. Ay, sí, tenés razón, gracias. ¿Y qué hice mal las dos veces? Ahora que lo pienso. 4,48 creo que usé. Gracias. 18.810. Perfecto. Ahí está. Entonces, acá en trabajo reemplazo por 18.810. Ahora sí. Y hagamos la división. Un error muy común, que lo estuve corrigiendo bastante esta semana en los chicos del curso, tiene que ver con las cuentas, que por suerte ellos se daban cuenta que el error estaba en la cuenta, el procedimiento divino, y tiene que ver con la forma de resolver esta ecuación. Esta, que no es una ecuación, este cálculo combinado. Cuando pongan en la calculadora todo junto, y principalmente aquellos que tienen la calculadora que es la 82, no importa la marca, pero que dice 82, donde la escritura es horizontal, tengan en cuenta que el denominador tiene que escribirlo todo entre paréntesis para que lo de arriba sea dividido por todo lo de abajo. Si no, la calculadora te hace esto, dividido el primer número y multiplicado por todo el resto, y eso nos da cualquier cosa. Así que o resuelven numerador por un lado, denominador por el otro, y luego dividen, o hacen 18.810 dividido, paréntesis, 2 por 3,43 por 7,5, cierro paréntesis. Y ahí me da, que esto me da 300, miren, me da 365,6. Y bueno, joule, recuerden que es newton por metro, entonces este joule se simplifican con newton y metro y me queda esto sin unidad. La cantidad de veces que las pesas caen no tiene unidades. Ahora, estoy hablando de cantidad de veces. ¿No debería ser entero? Voy a redondear al entero más cercano. O sea, 365,6 se redondearía en 366. Para desplazar un objeto desde un punto A otro B, se realiza un trabajo de 2,88 por 10 a la 9 erg. ¿Qué es erg? Ergios, una unidad de energía que equivale a joules. Miren, acá tiene la equivalencia. Un joule son 1,7 por 10 a la 10 ergios. Recordemos que si te dice trabajo, la unidad de trabajo es joules. Entonces ahí ya tenemos que estar pensando en un pasaje de unidades. Si la distancia entre A y B es de 24 metros, determinar la aceleración experimentada por el objeto. Datos, el peso del objeto es 78,4 newtons, me dan la gravedad, los pasajes de unidades. Bueno, a ver, entendemos que tenemos un objeto que se va a desplazar. Vamos a asumir que se va a desplazar en una línea recta horizontal que parte de un punto A hasta un punto B. Bien. Dice que la distancia entre A y B es 24 metros. Si hay trabajo, es porque hay una fuerza aplicada. Ahora, esa fuerza aplicada pueden ser varias. Puede ser la fuerza horizontal aplicada, puede ser una fuerza inclinada, puede haber rozamiento también. Todas fuerzas que acompañan al movimiento. Como acá no me aclara específicamente ninguna, tengo que asumir, por la falta de información, que este trabajo es de la fuerza resultante. O sea, el trabajo total sobre el cuerpo. Es que lo tengo que asumir porque no me habla del trabajo de ninguna fuerza específica. ¿Y qué es el trabajo de la fuerza total? Bueno, si yo voy sumando y por ende restando, ¿no? Recuerden, cuando uno dice suma, es sumar y restar fuerzas según la dirección y el sentido de cada una. Entonces, si yo sumo todas las fuerzas del cuerpo, hay una resultante que es la que va en la dirección del movimiento. Es la de la sumatoria de fuerzas. Como ustedes plantean la segunda ley de Newton, esta sumatoria es la fuerza resultante. Y su dirección siempre es paralela al movimiento.
Si se mueve de A hacia B, la fuerza resultante tendría este sentido, ¿sí? Esto lo aclaro porque a alguien se le puede haber ocurrido, por ejemplo, hacer un movimiento de A a B en vertical. ¿Por qué no? Si no está aclarado. O sea, la realidad es que no tengo mucha aclaración. Que algo lo empuje hacia arriba. Bueno, si va de A hacia B, o sea, va hacia arriba, la fuerza resultante va en la dirección del movimiento, hacia arriba. Ojo, no confundir con rozamiento. Le voy a poner acá resultante, así no se me marea. Bien, entonces, esa fuerza resultante hace un trabajo de 2,88 por 10 a la 9 ergios. Veo ergios y ya repelo, de una a joule. Entonces digo, bueno, tengo esta relación. 1 por 10 a la 7 ergios equivale a un joule. Entonces 2,88 por 10 a la 9 ergios. ¿A cuántos joules equivale? Recuerden que cuando van a poner esto en la calculadora, el por 10 de la notación científica, usen la tecla exponencial. La que tienen, a ver, depende de la calculadora, la mía dice ahí está, por 10 elevado, no sé si se llega a ver porque se blurrea. Esta teclita. Pasa que algunos tendrán esta calcu o parecida y acá dice EXP. Uy, acá se ve menos, sí, esta, EXP. Usen esa tecla, traten de no usar por 10 elevado porque en la división eso les trae un poco de conflicto. Entonces yo les voy a dictar como yo lo copio acá. Sería 2,88, la tecla exponencial, 9 por 1 dividido 1 exponencial 7. O sea, siempre que voy a poner el por 10 elevado, poco exponencial. Y esto me da 288 joules. Bien, ahí tengo el trabajo en joules, que es como lo necesito para este ejercicio. No, 2,88 dije, 2,88. Ahí está. ¿Qué más dice? Me da la distancia, que ya la copié. Y me pide determinar la aceleración experimentada por el objeto. Así que aceleración es la incógnita del ejercicio. Y me da un dato ahí en la parte de datos. O sea, la parte de datos presten atención, chicos, porque yo que soy media despistada, a veces no me doy cuenta de leerla porque digo, son pasajes de unidades. A veces hay datos del ejercicio. Por ejemplo, el peso del objeto. O sea que atentis a eso. El peso del objeto es de 78,4 newtons. Bien, entonces, ubiquémonos. Queremos calcular aceleración. Entonces, una vez que copie los datos, como ya hemos charlado en el punto anterior, tenemos que plantear la fórmula que contiene eso que me piden. Lo que me voy a hacer es en un costadito plantearme las fórmulas que existen de este tema. Como me nombra trabajo, la de trabajo que es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Después tenemos esta, que es la de la segunda ley de Newton, que es fuerza resultante igual a masa por aceleración. Y en todo caso, como tenemos aceleración, podemos pensar en la de velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, que sabemos que cinemática, específicamente MRV, participa en los ejercicios de dinámica y de trabajo de energía, ¿no? Y también tendríamos, ya que tengo distancia, la fórmula de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por distancia, que también es de cinemática eso. Es la fórmula sin tiempo, muy utilizada. Y no nos olvidemos del peso. El peso cuya fórmula es masa por gravedad. Y pienso en ponerla porque si me lo dieron, digo, pongo su fórmula a ver qué puedo hacer con eso. ¿Hay alguna más? Puede ser, pero que ahora se me ocurra, no. Entonces, eso es lo que pasa también en el examen. Yo me escribo las fórmulas como para tener una hojita de fórmulas propia del ejercicio. Y después digo, bueno, a ver, ¿cuál me puede servir para calcular lo que yo quiero? Yo quiero aceleración. La que me va a servir de todas estas es esta. Entonces me planteo. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y en este ejercicio capaz nos convendría reemplazarlo donde dice sumatoria de fuerzas por fuerza resultante, dado que es lo que voy a poder calcular. Sumatoria de fuerza y fuerza resultante es lo mismo, por las dudas lo aclaro. ¿Tengo aceleración acá? Sí, perfecto. ¿Lo puedo despejar? Sí, despejo. ¿Cómo despejo? Lo que lo multiplica pasa dividiendo. Entonces me queda fuerza resultante dividido m es igual a A. Listo. Esta es la fórmula que me va a dar lo que yo quiero. Ahora, me tienen que faltar, perdón, al revés. Tengo que tener, no me tienen que faltar, los datos que nacen del despeje. O sea, la fuerza resultante la tengo que tener. ¿La tengo? No. La masa la tengo que tener. ¿La tengo? Tampoco. Entonces, arranquemos calculando esto y esto para después poder dividirlos y obtener aceleración, que es lo que quiero. Pero ven que por lo pronto ya planteé una fórmula que tiene lo que yo quiero y ella me dice qué me falta. Che, Maca, te falta fuerza resultante. Como si me hablara. Ya estoy loca a esta altura, chicos. Te falta fuerza resultante. Listo, vamos a calcularla. ¿De dónde? Me vuelvo acá.
Y digo, como tengo trabajo, podría despejar fuerza de la fórmula de trabajo. Yo tengo el trabajo de la fuerza resultante, así que esta es la fuerza resultante. ¿Sí? El trabajo que me den es según la fuerza que voy a poner acá. Entonces digo, bueno, genial, porque tengo el trabajo total. Entonces, trabajo es igual a fuerza resultante por distancia por coseno del ángulo. Y recuerden que planteo esta fórmula para despejar fuerza resultante. Bueno, despejemos. Trabajo dividido distancia por coseno del ángulo es igual a fuerza resultante. El trabajo lo tenemos, 288 joules. La distancia la tenemos, 24 metros. Y respecto al ángulo, el ángulo, ojo porfi con el ángulo, porque no es el ángulo de plano inclinado, no es el ángulo de, por muchos me ponen 180 siempre, es el ángulo que forma esa fuerza particularmente, esta, con el desplazamiento, con el movimiento. La fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido que el movimiento. O sea, la fuerza resultante va en el sentido del movimiento, entonces su ángulo siempre es 0 grados. Así como la fuerza de rozamiento siempre tiene un ángulo de 180, la fuerza resultante siempre tiene un ángulo de 0 grados. Así que sería por coseno de 0, que vale 1, así que lo podríamos haber evitado. Bien, resolvamos. 288 dividido 24 por coseno de 0, que es 1, y eso me da 12. ¿12 qué? Bueno, recordemos que Joule equivale a Newton por metro. Entonces se me simplifica metro con metro y me quedan los newtons. Listo, ya tenemos la fuerza aplicada sobre el cuerpo para hacerlo mover de A hasta B durante 24 metros. Pero tampoco tengo la masa. La masa del cuerpo no la tengo. Y yo ya veo que ya usé esto, entonces de ahí, bueno, acá igual masa ni siquiera está. Y el única cosa que me queda por usar es el peso. Y justamente en la fórmula de peso aparece la masa. Ven que eso es otro artilugio que les doy. A veces los datos que me sobran, que veo que no participan de la fórmula, me sirven para guiarme, porque digo, dale, ¿para qué te voy a usar? Ojo, existen datos en algunos ejercicios. Pasa muy poco, pero podría pasar que sea un dato que no se sirve para nada, que no lo voy a usar. No sé, por ejemplo acá la equivalencia a Newton-Dinas, de pronto. ¿Sí? Acá no hace falta usarla, por ejemplo. Pero digo, en general se usan todos. Entonces como que yo pensaría, ¿y este peso qué onda? O sea, ¿para qué lo uso? Y bueno, claramente me falta masa y una fórmula que tiene masa es la de peso. Así que para eso me va a servir. Como quiero masa, lo despejo. Pasa gravedad dividiendo. Tengo el peso de 78,4 newtons y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hago entonces 78,4 dividido 9,8 y esto me da 8. ¡Ay, qué lindos números, chicos! 8. Y Newton, recuerden que también es una unidad derivada del MKS. Así como Joule es Newton por metro y lo pude suplantar, el Newton lo podría reemplazar por su unidad derivada, que es kilogramo, el Newton es la derivada por las unidades que lo conforman, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces fíjense que la unidad de aceleración se simplifica y queda kilogramos, la unidad de masa. ¿Vieron qué importante es? Ay, me la mandé. Siempre me pasa esto, porque toco algo ahí arriba que está al lado del borrador. Ahí está. Les decía, está muy bueno. Esto yo lo repito en todas las clases. Debo ser infumable para los que tienen mi curso, pero es muy importante usar las fórmulas, las unidades, perdón. Porque supónganse que hacen esto y despejan mal, no sé, pasan gravedad multiplicando. Y hacen 78,4 por 9,8 y no pusieron unidades. No se van a dar cuenta nunca que no obtuvieron kilogramos, que obtuvieron newton por metro sobre segundo cuadrado, que no existe eso. O sea, las unidades te guían, así que trata de usarlas. Si no las usas, trata de usarlas. Bien, y ahora, ya que calculé la masa y la fuerza resultante, reemplazo. Tenemos fuerza de 12 newtons, masa de 8 kilogramos, y hago 12 dividido 8, y esto me da 1,5. 1,5, ¿qué? Lo mismo. Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero ahora se me simplifican los kilogramos. Y me queda la unidad de aceleración. Y listo. Ahí terminé. Vamos con este próximo ejercicio que dice, una masa de vapor
a 109 grados centígrados, se encuentra dentro de un freezer adiabático que se encuentra apagado. Se prende el freezer y el vapor comienza a enfriarse. El aparato posee una capacidad refrigerante de 30 kilocalorías por hora. Calcula el tiempo necesario para convertir todo el vapor, que estaba a 109, en hielo a menos 7 grados. Y nos da el dato del calor específico del agua, del hielo, del vapor, la masa del vapor, estos datos importantes de este ejercicio, el calor de fusión y calor de condensación. Todo. O sea, nos dieron todos los datos que tiene el agua, básicamente. Que los capaz, el que tiene mi curso sabe que se los di en la primera pantallazo, ¿no? Bueno, esto. Me dieron todos los calores. Ay, acá mirá, se comieron tienen una pista. Me he dado cuenta que estaba hace menos ahí. Ahora vamos a charlar. Bien, ¿qué tema es? Hay que pensar eso. ¿Qué tema es? Y yo diría que al ver esto, que es caloría sobre tiempo, diría que es conducción de calor. O bien potencia calórica. Así que el ejercicio que tiene calorías sobre horas es conducción de calor. En realidad yo diría potencia calórica. Puede ser conducción. Ah, claro, ustedes no tienen radiación. Puede ser conducción, digo. Pero en este caso miren la potencia, que es 30 kilocalorías por hora, que tiene una fórmula de eso que es calor sobre tiempo. Bien, y yo quiero calcular tiempo, justamente. Así que qué bueno lo que acabo de decir. Digo, bueno, el tema es este y la fórmula es potencia es igual a calor sobre tiempo. Así que ahí tenemos nuestra incógnita. Y también tenemos la fórmula de conducción de calor, que si tuviésemos los datos sobre el recipiente, que en este caso sería un freezer, la conducción de calor es constante calórica por área por delta T dividido espesor de la conducción. Pero datos sobre el recipiente la verdad que no tengo en este caso. Me dan datos sobre el vapor de agua que va a congelarse a hielo hasta menos 7 grados centígrados. O sea, pero no tengo ni área del freezer, ni cuánto varió la temperatura del sistema. Sí, de 109 a menos 7 tenemos, eso sí lo tenemos. ¿Cuánto varió la temperatura? Sí lo tenemos. Pero tampoco tenemos el espesor del freezer. O sea, no tenemos nada sobre los datos del elemento conductor que es este recipiente diabático. ¿Pero por qué? Porque en todo caso no es un elemento conductor, sino que es una máquina frigorífica. Entonces, como que esta fórmula yo la descartaría acá porque digo, no tengo nada de todo eso. Usaría esto. Pero es verdad que si bien tengo la potencia, me falta el calor conducido. Porque me preguntan cuánto tiempo pasó para que todo esto suceda. Tengo la potencia calórica, pero no tengo el calor. Así que este ejercicio se va a basar en calcular el calor, para después volver a esta fórmula y poder despejar el tiempo. El calor es el calor que recibió o que perdió esta masa de vapor. Sabemos que la perdió, por eso tampoco quiero hablar de conducción. Sabemos que la perdió porque, bueno, sí, puede ser conducción de adentro hacia afuera, o sea, del vapor de agua que pierde calor hacia afuera, hacia el exterior. Porque hizo un cambio de temperatura y obviamente entre esas temperaturas hizo un cambio de estado, hizo cambios de estado probablemente. Así que voy a calcular el calor liberado por el vapor. Bien. Entonces, ¿cómo calculo el calor liberado? Primero me gusta hacer una recta. Y en esa recta voy a poner temperatura final, temperatura inicial y si el elemento en cuestión cambia de estado entre la T inicial y la T final, eso también lo voy a agregar a la recta. O sea, este elemento, que es agua, estaba a 109 grados centígrados, temperatura inicial. Y va a bajar hasta menos 7 grados centígrados, de modo que se convierte en hielo. La pregunta inicial sería, ¿puede pasar de 109 grados a menos 7 grados de una? No. ¿Y eso cómo me doy cuenta? Porque entre estas dos temperaturas tengo cambios de estado, tengo temperaturas de cambio de estado. El agua cambia de estado a 100 grados y también cambia de estado a 0 grados. Y 100 y 0 son dos temperaturas que están entre 109 y menos 7. Entonces las voy a agregar. Eso lo acabo de decir recién. Pongo las temperaturas inicial y final en los extremos y los cambios de estado que estén entre ellas también los coloco. Y ellos van a ser como barreras en el pasaje. O sea, ahora yo me preguntaría, ¿puedo pasar de acá a acá? No, porque tengo mis barreras. Entonces, de 109 va a pasar a 100.
Y en 100 va a cambiar el estado. Y de 100 va a pasar a 0, porque en 0 tiene que cambiar el estado. Y de 0 va a pasar a -7, y ahí va a terminar el recorrido. ¿Y por qué es esto? Porque las distintas temperaturas, distintos intervalos de temperatura, se pueden recorrer en un estado específico de agregación. O sea, el agua entre -7 y 0 está en estado sólido. Entre 0 y 100 está en estado líquido. Y entre 100 y 109 en estado de vapor. Entonces, yo no puedo pretender que pase de 109 a -7 siendo vapor todo el tiempo. En algún momento tuvo que haber cambiado su estado líquido y también tuvo que haber cambiado su estado a hielo, a sólido, digamos. Quiero leer una cosa. Es el tema que más complica. Sí, sí. Este tema es muy difícil. Es bastante complejo. Por eso estoy tratando de hacer como mucho hincapié en lo que estoy diciendo. Entonces, tengan en cuenta eso. Poner la T inicial y la T final en los extremos de la recta y en el medio colocar los cambios de estado. Chicos, por favor, recuerden que 0 y 100 son las temperaturas de cambio de estado del agua. Si el elemento en cuestión no fuera agua, entonces 0 y 100 las desconozco, las temperaturas de cambio de estado. Me las tendrían que aclarar el enunciado cuáles son. Acá no me lo dijeron porque asumen que sabemos a qué temperaturas cambia de estado el agua. Y otra cosa, que esto me parece que no hace falta ni aclararlo, pero por las dudas lo aclaro. Si esta temperatura fuera, no sé, 98 en vez de 100, en vez de 109, el 100 no lo pongo, porque el 100 es mayor, ¿no? Entonces, yo pongo las temperaturas de cambio de estado que estén entre la T inicial y la T final. Insisto, capaz esa aclaración fue medio absurda, pero bueno, por las dudas lo digo. Entonces, siempre me hago esta recta y siempre me hago las flechitas. Yo sé que tiene que pasar de 109 a -7, entonces tenemos un Q1, que es el cambio de temperatura de 109 a 100. ¿Cómo es la fórmula de cambio de temperatura? Bueno, me anoto acá. Cambio de temperatura, masa por calor específico por T inicial, T final menos T inicial. Y cambio de estado es más o menos masa por calor latente, que puede ser de fusión o de vaporización o condensación, que es lo mismo. Acá esta es la única fórmula que tiene un signo que hay que elegirlo adelante y ahora vamos a ver cómo lo elegimos. Pero nada, cuestión que Q1 es un cambio de temperatura, o sea que vamos a usar la primera fórmula. Masa por calor específico por T final menos T inicial. Reemplazo. La masa... sí, la tenemos acá. 2,6 kilogramos. Tengan en cuenta que para calorimetría la masa tiene que estar en gramos. Vieron que yo me despisto y me olvido los datos que están en la parte de datos, ¿no? Importante. Vamos a multiplicar por 1000 para pasarla a gramos, así que serían 2600 gramos. Por CE. Acá viene lo importante. Dentro de este Q1, el estado de agregación del agua es vapor. O sea, acá va el calor específico del vapor. Y es este, 0,45 calorías sobre gramo por grado centígrado. Cuando ustedes cometan el error de querer pasar de 109 a -7, se van a encontrar con eso, con el calor específico. Y se van a preguntar, ¿pero qué pongo ahí? Porque de 109 a -7 pasa de ser vapor a líquido a sólido. Y ahí es cuando decís, no, claro, no puedo hacer el pasaje de una. Yo te estoy dando todas como consignas a despertar la idea de por qué no puedo hacer el pasaje de una, ¿sí? Poner los cambios de temperatura en el medio, cambio de estado, pensar esto de qué pongo en el CE si no hago cambios de estado, ¿sí? Bien, por T final de este Q1 sería 100 y T inicial 109. Desde ya que espero que esto me dé negativo, dado que está disminuyendo la temperatura y eso está asociado a una pérdida de calor. Ya de por sí 100 menos 109 da -9, así que esto es negativo y por ende todo va a dar negativo. Y me da, espero no equivocarme, menos 10.530 y la unidad sería calorías. Bien, vamos con Q2. ¿Qué pasa en Q2? El vapor tiene que cambiar a ser líquido. Eso es en 100. Como es un cambio de estado, voy a usar esta fórmula. Y ahora vamos con lo del más menos. Va más si el pasaje es hacia la derecha, o sea, de líquido a vapor, o de sólido a líquido. O va menos si el pasaje es a izquierda, o sea, de vapor a líquido o de líquido a sólido, como es este caso. Así que la fórmula sería en este caso para Q2 con un menos. Menos masa por calor latente de vaporización o condensación, que es lo mismo.
Y a eso me refería cuando en la lectura del enunciado dije, aquí hay un spoiler, porque me pusieron el menos, que eso no es dato en realidad. Ese menos significa el cambio de estado es negativo, se da con una pérdida de calor. Entonces, reemplacemos menos la masa, que sigue siendo obviamente 2600, por, y el calor específico de la vaporización me lo dan como de condensación, 540. Si se están preguntando por qué no le puse el menos, es porque es este menos de acá, ¿eh? O sea, el menos que pongo adelante ya es el menos de la condensación. Menos 2600 por 540 me da... me da bastante, chicos. Me da 1.404.000 calorías. Bien, ¿llegó a menos 7? No. Falta Q3. Todavía falta pasar de 100 a 0, donde lo transita en estado líquido. Así que tenemos un tercer calor. Para los que tienen mi curso, esto sería lo que yo llamo caso 1, que es un solo elemento, que no hay mezclas. Es cantado el ejercicio que está en el curso, es eso mismo. Esto sería entonces masa por calor específico de estado líquido por T final menos T inicial. La masa de este cuerpo sigue siendo 2600. Pero acá, respecto a la primera fórmula, que es la misma, lo que cambia es acá está en estado líquido. Y el C es otra cosa. El C en estado líquido es acá, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Recuerden que el estado de líquido se llama agua para este elemento. Qué pavada lo que acabo de decir, ¿no? Qué raro como lo dije. Pero bueno, es importante recordar que el agua se dice vapor en gas, agua en líquido y hielo en sólido. Por T final es 0 y T inicial es 100. En ese tramo. Entonces hago 2600 por 1 por menos 100, que me da menos 260.000 calorías. Pero todavía no llegó a menos 7 y todavía no puede llegar, porque aparte cae en 0. Y en 0 que tiene que pasar otro cambio de estado, pero de fusión. Ahí tenemos un Q4. Y como es un cambio de estado, uso esta fórmula. Y otra vez negativa porque el pasaje es a izquierda, de líquido a sólido, que se da con pérdida de calor. O sea que sería menos masa por calor latente, pero en vez de vaporización, ahora va a ser de fusión. Esto me queda menos 2600 calorías. ¿Por qué puse calorías? Gramos, ahí está. Por el calor de fusión que tiene acá, 80 calorías sobre gramos. ¿Ven que acá les pusieron el menos? Porque acá sí y acá no. En realidad no va con el menos. El dato va sin el menos. Vamos a multiplicar. Menos 2600 por 80, que me queda menos 208.000. También calorías. Y tenemos un quinto calor, que es para pasar de 0 a menos 7. Q5, que es un cambio de temperatura, porque fíjense que estoy cambiando la temperatura, eso se puede notar bastante bien, pero ahora el estado de agregación es sólido, con lo cual vuelvo a usar la fórmula de cambio de temperatura, pero en CE sería del sólido. Entonces me queda 2600. ¿Por qué estoy poniendo calorías cuando pongo el 2600? 10 gramos. La masa, esta. Menos averiguo Dios y perdona. Por calor específico del sólido, que el sólido es hielo, así que tenemos este datito, 0,5. Por la T final, que es menos 7, menos la inicial de ese tramo, que es 0. Y a ver, 2600 por 0,5 por menos 7 me da menos 9100. Habiendo calculado todos los calores que sufre el elemento para llegar de 109 a menos 7, los sumo. Y la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto es el Q total liberado, para el cual quiero saber cuánto tiempo estuvo funcionando el refrigerador. O sea, durante cuánto tiempo estuvo liberando este calor. Q total entonces va a ser, a ver, espero no equivocarme, menos 10.530, menos 1.404.000, menos 260.000. O sea, estoy sumando, pero bueno, son todos negativos. Menos 208.000, menos 9.100. Otro dato a tener en cuenta mientras copio el resultado.
Si un calor para un elemento es negativo, todos los calores que sufre durante su transformación son negativos. Te lo aclaro porque si de repente tienen un calor, no sé, por ejemplo este, que les quedó positivo y el resto negativo, mmm, raro. Porque no es que pierde, gana, o pierde o gana calor, ¿sí? Entonces, todos negativos o todos positivos para un mismo elemento. Bien, una vez que calculé el Q total, me vuelvo al ejercicio para despejar tiempo. Antes de despejar tiempo, que es un simple despeje, quiero decirles otra cosa. Vamos a suponer que alguno de ustedes está pensando, bueno, pero ¿para qué tantos calores? Agarro el Q1, agarro el Q3, agarro el Q5, hago de 109 a menos 7 directamente y calculo el cambio de estado acá y el cambio de estado acá y hago 3 calores. ¿Para qué tanto? Tampoco se puede. Tampoco se puede. Eso es un error que también vi. De alguien que me encantó porque pensó mucho matemáticamente, pero no se puede. Y tiene que ver con los calores específicos. Así que no queda otra que fraccionar mi intervalo de temperaturas en tantos calores como haga falta para llegar a la T final. ¿Sí? Bien, dicho eso, volvamos al ejercicio. El único temita que tengo es que la potencia está en kilocalorías sobre horas. O sea que eso me obliga a que la unidad de calor sea kilocaloría. Así que antes de reemplazar, voy a tener en cuenta que esto tiene que estar en kilocaloría. O sea que voy a dividir por 1000 y lo voy a pasar. Me queda 1891,63. Por ejemplo, negativo, ¿no? Kilocalorías. Por ejemplo, en este caso, si querían, pueden redondear en menos 1892. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así, completo, pero podrían redondear, no hay problema, porque tengo tantas cifras enteras, 4, que ya los decimales, mucha cosquilla al ejercicio no le hace. Esto hablo por la pregunta que me hicieron antes respecto a el intervalo de respuesta. Yo lo voy a hacer así, pero la persona que acá puso un 2 o incluso te diría un 3, va a estar bien igual, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que esta es la potencia del refrigerador y el refrigerador es el que recibe el calor de este vapor que pierde calor. Entonces, este Q es el del refrigerador, que recibe todo el calor que perdió el vapor. ¿Pero por qué claro esto? Porque ahí Q sería positivo, porque es el calor que recibe el refrigerador. Si el vapor pierde 1891,63 kilocalorías, el refrigerador lo recibe y el recibido es un Q positivo. De la misma magnitud, o sea, el mismo valor, pero positivo. Entonces acá voy a reemplazar potencia por 30 kilocalorías sobre horas y el calor por el valor obtenido, pero positivo. ¿Qué cuánto era? 1891,63. Ah, sí, pensé que era 1981. Algo que no hice acá, que sí hice los anteriores, fue despejar primero. Podría haber sido una buena opción, despejar primero y después reemplazar. Pero bueno, vamos a hacerlo de una. Voy a pasar el tiempo multiplicando. De modo que la variable que yo quiero despejar me quede en el numerador. Si está en el denominador lo que yo quiero despejar, siempre pásenlo. Me queda 30 kilocalorías sobre hora por tiempo igual a menos, menos nadie, 1891,63 kilocalorías. Y lo que multiplica el tiempo lo paso dividiendo. Y ahí tengo despejado el tiempo, que lo voy a obtener en horas, la unidad en la que me dieron la potencia calórica. Se simplifica kilocaloría con kilocaloría y me quedan las horas. Y hago esta división que me da 63 horas. Y listo. El salto vertical humano de mayor altura lo hizo este hombre, un estadounidense, en 2021. Hasta ahí, nada. Dice, la altura máxima del salto es de 1,7 metros, medidos desde el suelo. Determinar la velocidad inicial del salto en metros por segundo. Esto es el dato de la gravedad. Bueno, yo entiendo que si algo salta, si alguien salta, está haciendo un tiro vertical. O sea que la gravedad es negativa, menos 9,8. Y el salto de la altura final está asociado a velocidad final cero. Así que cada vez que me den altura final, yo voy a decir, sé que la velocidad final es cero. Y quiero velocidad inicial. Entonces, como acá tengo el espacio desplazado en el movimiento vertical,
tengo la velocidad final y quiero la velocidad inicial, yo plantearía la fórmula sin tiempo, la verdad. ¿Esa que es? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por desplazamiento. Solo que como es un tiro vertical, la aceleración es la gravedad y el desplazamiento es la altura recorrida. Y de esta fórmula yo puedo despejar velocidad inicial. La velocidad final es 0, así que directamente la puedo eliminar porque el 0 es neutro en la suma y en la resta. Y me queda menos velocidad inicial, que es la incógnita, al cuadrado, es igual a 2 por menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que es 1,7 metros. Multiplicando todo esto, me queda un número negativo. 2 por menos 9,8 por 1,7 me da menos 33,32. ¿Qué cosa? Bueno, metro se multiplica con metro y me queda metro cuadrado dividido segundo cuadrado. Y ahora solo me queda despejar la velocidad inicial. Este menos que está delante es como un menos 1 que está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. O bien puedo pensar en cancelar menos con menos. Por eso es importante usar la gravedad negativa para el tiro vertical, para que pase esto, porque si no me va a quedar una velocidad negativa. Es más, va a quedar la raíz cuadrada negativa. Bien. Y me termina quedando esta expresión. Y como yo quiero la velocidad inicial, el cuadrado pasa como raíz cuadrada y la raíz se aplica sobre el número y sobre las letras, o sea, sobre las unidades. La raíz cuadrada de 33,32 es 5,77. Y la unidad es la raíz cuadrada de metro cuadrado sobre la raíz cuadrada de segundo cuadrado. El cuadrado de la m y el cuadrado de la s se simplifica con el cuadrado de la raíz, o sea que queda metro por segundo. Y listo. Hay un punto que sigue. Dice, por un tubo horizontal de sección... Ay, leo. Ok. Por un tubo horizontal de sección variable circula un líquido ideal cuya densidad es 1,025 gramos sobre centímetro cúbico. En el punto A, la presión propia es de 45 pascales. ¿Cuál es la velocidad en A, en metros por segundo? Sabiendo que en otro punto B, a la misma altura, la velocidad es de 6 metros por segundo y la presión propia, o sea, la presión del punto B, es de 32.300 pascales. Bueno, tubo horizontal, hay un líquido que circula. De ese líquido no me nombran viscosidad, entonces tengo que asumir que es un líquido ideal. No me lo aclaran tampoco, eso está mal, pero debería aclarar en alguna parte que se desprecia la viscosidad, capaz yo no lo copié, no sé. Pero vamos a pensar que es un líquido ideal y como circula, entonces esto será hidrodinámica de fluidos ideales. Dentro de hidrodinámica de fluidos ideales tenemos principalmente dos fórmulas. La fórmula de continuidad, que es caudal de entrada, es igual a caudal de salida. Y digo principalmente dos fórmulas porque hay una fórmula para caudal específicamente, que es área por velocidad o bien volumen sobre tiempo. Y la otra fórmula específica del tema es la de fórmula de conservación de la energía de Bernoulli. Presión de entrada más un medio por densidad por velocidad de entrada al cuadrado más densidad por gravedad por altura de la entrada, que es igual a presión a la salida más un medio por densidad por velocidad de la salida al cuadrado más densidad por gravedad por altura de la salida. Esas son mis fórmulas. Supongo que los que tienen el curso, después de esa, tienen anotada dos más, pero bueno, esas, chicos, recuerden que son despejes de esa, ¿no? Son agrupaciones, agrupo las presiones para calcular variación de presión y demás. Pero principalmente son esta y esta. Y estaría bueno que se recuerden que caudal es área por velocidad, o bien en lugar de área, superficie por velocidad, que es lo mismo para esta materia. Bueno, ya tenemos las fórmulas ahí, a mano. Empecemos a copiar datos. Dice que el tubo es horizontal. Tubo horizontal es dato porque significa que la altura de entrada es igual a la altura de salida. Como son iguales, en la fórmula de Bernoulli se pueden simplificar, porque este término va a ser igual a este término y yo las agrupara, por ejemplo, paso esto para allá restando, como van a dar lo mismo, se simplificarían.
O incluso, cuando el tubo es horizontal, uno podría decir, bueno, la altura de entrada y la altura de salida, ambas le pongo valor 0, porque es la altura mínima por la que fluye el fluido. No varía su altura, entonces 0 para ambas. Ahí tenés otro motivo por el cual estas dos partes de la fórmula se cancelan. Siempre pasa eso en tubo horizontal, chicos, ¿sí? Después tengo la densidad del líquido, que es 1,025 gramos sobre centímetro cúbico. Y me dice que la presión en el punto A, vamos a asumir que A es la entrada, es de 45.000 pascales. ¿Pascal es la unidad de presión? No. Acá usamos varias, así que hay que pasarlo a varias. La relación entre varias y pascales es que un pascal son 10 varias. También tendrán la otra relación que es que 101.300 pascales equivale a 1,013 por 10 a la 6 varias, que esto, chicos, significa lo mismo. Así que lo voy a pasar. Para pasarlo, bueno, regla de 3 simple, fracciones unitarias, como pasaje de unidades, lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer simplemente una fracción unitaria, como para que vean otra forma. ¿Qué hago? Multiplico esto por la equivalencia. Como yo quiero sacar los pascales, voy a poner el 1 pascal en el denominador y el 10 varias en el numerador. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene eso? Y para que pascal con pascal se simplifique. O sea, esta proporción la puse en forma de fracción como más me convenía. Esto sustituye la regla de 3, ¿sí? Así que serían 450.000 varias. Bien. Después me preguntan por la velocidad en el punto A. Así que de A tengo la presión, pero me falta la velocidad. Y me dice que en el punto B la presión es de 32.300 pascales, que también le voy a pasar a varias y me quedaría 323.000 bares. Y me dice que la velocidad es de 6 metros por segundo y como acá trabajamos con el CGS, la voy a multiplicar por 100 para pasarlo a centímetros. Y puede ser que alguien por ahí atrás esté diciendo, oh, Maca, pero pará, lo hago en el MKS, lo hago en metros, segundos y pascales, total, las unidades ya fueron dadas así. Y está muy bien lo que estás diciendo, sería perfecto lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué no lo hago? Porque es común que en biofísica UBA 21 el ejercicio esté planeado para hacerlo en gramos y centímetros. De hecho, muchas veces el dato acá es gravedad 2.980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense que hasta la gravedad van centímetros. Entonces yo prefiero explicarlo en estas clases en las unidades que siempre se suelen usar estos temas. ¿Para qué? Para que no estén diciendo, ay, acá me conviene en centímetros. Ah, no, acá me conviene en metros. Porque eso es un disparate. Eso es bastante difícil de estudiar. Como uno trata de hacer como agrupación y decir, bueno, estos términos, estos ejercicios los uso en esas unidades y este otro lo uso en estas otras unidades, tratemos de homogeneizar y siempre usar el mismo criterio, ¿sí? Pero insisto, si alguien dijo, ah, ya fue, yo lo hago en pascales y metros por segundo porque me conozco los dos casos de equivalencias de unidades, excelente, te va a dar lo mismo. Bien, tomados los datos en las unidades correctas para hidrodinámica, voy a plantear la fórmula de donde yo pueda despejar velocidad. Velocidad en A, sí, acá, no encontraba la incógnita. Velocidad en A. Yo tengo la fórmula de caudal y la fórmula de caudal tiene velocidad porque caudal se suele reemplazar por velocidad por superficie. O sea, esto sería superficie de entrada por velocidad de entrada igual a superficie de salida por velocidad de salida. Para poder plantear esta fórmula yo necesito de superficie de entrada y superficie de salida. Superficie que, de ser un tubo de sección circular, se calcularía como pi por radio al cuadrado. Pero de radios nadie me habló. Sé que la sección es variable, o sea que la superficie de entrada y salida son distintas, porque eso significa que el tubo se achica o se agranda. Sé que la sección es variable, pero no tengo idea cómo varía, porque no tengo el radio, no tengo el diámetro. Así que, aunque yo quiera plantear esta fórmula para despejar velocidad en A, que es la de entrada, no puedo, porque no tengo datos, básicamente. Entonces voy a usar esta fórmula. Y mira, como que ya lo sabíamos de antes. ¿Por qué? Porque me dan las presiones. Digo, ¿para qué me voy a gastar en pensar en esta que no tiene las presiones si me dieron las presiones? Entonces voy a usar esta de acá, con las consideraciones que ya hicimos, esto de tachar las alturas. Entonces sería presión de entrada,
más 1/2 por densidad por velocidad de entrada al cuadrado. La entrada es A, así que si quieren sustituyo la E por A. Y esto es igual a presión a la salida más 1/2 por densidad por la velocidad a la salida al cuadrado. Pero salida, ¿quién es? B. Entonces, si quieren, puedo suplantar acá salida por B. Bien, esto sería la fórmula de Bernoulli para tubos horizontales. ¿Y qué tengo que despejar? La velocidad en A. ¿Y tengo el resto de los datos? Sí, todos. Porque la presión son 450.000 barias. Más 1/2 por la densidad, 1,025 gramos sobre centímetro cúbico. La velocidad en A es mi incógnita. La presión en B es 323.000 barias. Más 1/2 por 1,025, nuevamente la densidad, por la velocidad es 600 centímetros sobre segundos al cuadrado. Bien, cuentitas, a ver, voy a hacer, acá me queda el 450.000 que no tengo nada con que sumarlo ni nada, más 1/2 por 1,025 que me da 0,51, 512, vamos a poner 3 cifras significativas, gramos sobre centímetro cúbico, por velocidad en A al cuadrado. Esto es igual a 323.000 barias, más, y ahora voy a hacer 1/2 por 1,025 por 600 al cuadrado. Esto me da 184.500, y cuando multiplicamos gramos sobre centímetro cúbico por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, eso es varias. Así que toda esa multiplicación me da varias. Bueno, voy a despejar, voy a agrupar términos, voy a agrupar esto con esto y este lo voy a pasar restando. De hecho, voy a hacer esto, así lo hago más rápido. Tuki, chau. Pasa restando. Entonces me queda 0,512 gramos sobre centímetro cúbico por velocidad de A al cuadrado es igual a ver, 323.000 más 184.500 menos 450.000. Que me da 57.500 varias. Voy a pasar esto dividiendo. Entonces me queda velocidad de A al cuadrado es igual a esto que me dio, que me dio positivo, como tenía que darme. Pues si no me va a quedar una raíz cuadrada negativa y eso no se va a poder hacer. Y bueno, como les comentaba recién, varias equivale a gramo sobre centímetro cúbico por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces yo suplanté esta unidad por las unidades que la forman para simplificar. Se me va este con este. Me queda centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Voy a hacer la división. Y esto me da, medio enorme. 112.304,6 centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Aplico raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de esto va a ser la velocidad en A en centímetros. Como les contaba en el punto anterior, que fue bastante similar, pero de otro tema, realizo la raíz cuadrada de ese número, pero también de las unidades. Esto me queda 335,11 centímetros sobre segundos. El cuadrado de las unidades se simplifica con la raíz. Y de centímetro tengo que pasar a metro porque me lo pedían en metro, así que divido por 100. Y esto me da 3,35 metros por segundo. Y esto solamente porque me lo pidieron. Si no, respondíamos en centímetros sobre segundo sin ningún problema. Pero como me pidieron metros por segundo, respondo en su unidad. Y listo. Insisto, si ustedes usaban acá pascales, acá kilogramos sobre metro cúbico, habría que haber pasado esto a kilogramos sobre metro cúbico, y acá metros sobre segundo, el ejercicio le iba a dar exactamente lo mismo. Esta humedad está bastante interesante. Es accesible, digamos, se puede hacer, pero teniendo en cuenta las fórmulas de unidad previamente. Porque, a ver, tenemos la fórmula de humedad absoluta y es la cantidad de masa de vapor que hay en el ambiente dividido por el volumen del ambiente. Volumen total, le pueden llamar. Esta humedad es una humedad que no es porcentual. Es una humedad que tiene unidad y es kilogramos sobre metro cúbico en general. O bien unidad de masa dividido unidad de volumen. ¿Sí?
Después tenemos la fórmula de humedad relativa, que esta es la que es el porcentaje. Cuando uno dice tanto por ciento de humedad, es esta, que nos indica la proporción entre la masa de vapor que hay realmente en el ambiente. Y por si alguno se lo está preguntando, cuando decimos masa de vapor, literalmente me estamos refiriendo a la masa de agua que hay en el ambiente que habitamos. Pasa que, claro, como está en forma gaseosa no la vemos, pero hay agua en el ambiente, así como hay oxígeno y así como hay nitrógeno, y entre otros, ¿no? Entonces, es la masa de vapor real que hay en el ambiente respecto a la masa máxima de vapor que puede admitir ese ambiente. A cada temperatura, la masa máxima de vapor que puede haber en un ambiente va cambiando. Y esa masa máxima es mi referencia para ver si llegamos al punto que se llama punto de rocío. O sea, si la masa de vapor que hay satura el ambiente, es decir, alcanza la masa máxima que ese ambiente puede soportar, lo que va a pasar después es que toda masa de vapor extra se va a condensar, se va a convertir en líquido. Entonces, esto lo que nos permite razonar es la proporción entre cuánta masa de agua hay y cuánta máxima masa de vapor puede haber. ¿Por qué? Porque me va a dar a entender cuánto me falta para que el ambiente se llene de vapor y llegue al punto de rocío. Eso que vemos como que se humedecen las paredes, se humedecen las ventanas, ¿no? Eso sería el punto de rocío. Superamos la cantidad o alcanzamos la cantidad máxima de vapor. Sería como una humedad del 100%. Sí, todo esto que estoy contando es para que tengan una idea de qué significa esta fórmula. Va multiplicada por 100 porque es un porcentaje. O sea, es una proporción eso. Cuando uno dice 80% de humedad, estamos diciendo, acá en este ambiente hay el 80% de humedad que podría haber como máximo antes de que empiecen a chorrearse todas las ventanas, las paredes, los cuerpos, digamos. O sea, que empieza a condensar el vapor de agua formándose líquido. ¿Y qué fórmula más podríamos tener en cuenta? La fórmula de volumen. Volumen de un espacio, ya sea un recipiente, una habitación, lo que sea, se calcula en función de sus dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene un espacio? Ancho, largo, alto. El ancho y el largo de un espacio me dan, sería esto y esto, me dan las dimensiones de la base de ese espacio. A veces la base, el área de la base me la dan y me dan por otro lado la altura. Entonces, si yo tengo como dato el área de la base y la altura, también se podría calcular volumen como área por altura. ¿Son la misma fórmula estas dos? Sí, porque ancho por largo es el área de la base, por altura, bueno, por el alto. ¿Sí? Listo. Presentadas las fórmulas, nos metemos con el ejercicio. Dice, en un ambiente cerrado de 4 metros de ancho, 4,5 metros de largo y 3,6 metros de alto, se coloca un recipiente con 7 litros de agua. Eso es volumen. Hablamos al principio de esta clase que 7 litros de agua equivale a 7 kilogramos de agua. En realidad yo dije otra cosa. Dije que 1 mililitro de agua equivale a 1 gramo de agua por la densidad del agua. ¿Sí? Que la tenemos acá. Esta equivalencia que acabo de escribir es esta. Siempre recordando que centímetro cúbico y mililitro es lo mismo. Claro, pero si yo lo paso a litros, 1 litro equivale a 1 kilo. Es como haber multiplicado por 1000 miembro a miembro, digamos. O sea, 1000 mililitros equivale a 1000 gramos. 1 litro es eso. Y 1 kilogramo. Así que 7 litros de agua son 7 kilogramos de agua. Bien. Luego de un rato se observa que se ha evaporado un 5% del volumen total. Esta agua no está en estado de vapor, por algo dice agua y no dice vapor. Es agua que está dentro de un recipiente. Pero de esta agua se evapora, o sea, se convierte en vapor el 5%. Dice, determinar la humedad absoluta en gramos sobre metro cúbico, ¿ven? No es kilogramo acá, es gramo. Bueno, eso es porque
la unidad de la humedad absoluta es cualquier unidad de masa sobre cualquier unidad de volumen. Yo les puse acá una combinación, pero puede ser kilogramo, puede ser gramo, puede ser hectogramo, puede ser centigramo, miligramo. Y en el denominador metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, que son los litros, ¿ok? Bueno, queremos la humedad absoluta del ambiente sabiendo que inicialmente hay una humedad relativa del 70%. Y en la parte de datos me dan la temperatura, que como verán no participa de las fórmulas en este caso, pero recordemos que la temperatura me ayuda a entender cómo es está relacionada con la masa máxima de vapor. A cada temperatura hay una masa máxima de vapor admitida. Entonces la temperatura me la dan por eso, porque al lado me aclaran la masa máxima de vapor, que es acá. No. Eh, Sí, acá estoy viendo algo. Ah, miren, dice masa máxima de vapor por cada metro cúbico. Está dada rara esa unidad, así que miren, no me había dado cuenta. Cada metro cúbico es de 0,0272 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a charlar respecto a eso, ¿eh? Y la presión de vapor máxima no la voy a copiar porque en este caso no planteé ninguna fórmula que la contenga, pero podría, porque la humedad relativa también se calcula como la presión de vapor real dividido la presión de vapor máxima. ¿De qué trata el ejercicio? Nos piden la humedad absoluta. ¿Qué humedad absoluta? Y luego de que se evaporara este 5% de agua del recipiente. Entonces yo digo, bueno, humedad absoluta yo sé que se calcula como la masa de vapor que hay en el ambiente dividido por el volumen del espacio o del recipiente que lo contiene. El volumen lo podemos calcular porque tenemos las tres dimensiones del espacio. Tenemos ancho, tenemos largo, tenemos alto. Multiplicando esas tres obtenemos volumen. Así que sería 4 metros por 4,5 metros por 3,6 metros. A ver cuánto da esto. 4 por 4,5 por 3,6 me da 64,8. ¿Qué unidad? Metro por metro por metro, metro cúbico. Bien, tenemos el volumen del espacio, divino. La complicación va a estar en la masa de vapor. Porque ustedes piensen que si inicialmente la humedad que había era del 70%, en ese espacio había una masa de vapor ya contenida, que aparte se le agregó el 5% de esta masa de agua. Así que la masa de vapor que va a haber en el ambiente va a estar formada por la masa de vapor asociada a la humedad del 70% más el 5% de los 7 litros o de los 7 kilogramos que evaporó. Y sería la masa total de agua que queda en el ambiente contenido, ¿sí? Vamos primero a calcular la masa de vapor que había al 70%. Y esto lo voy a borrar porque el volumen lo calculé más arriba. Bien, ¿cómo hago eso? Bueno, si tengo la humedad relativa, mejor planteemos la fórmula de humedad relativa, que es esta de por acá. Y mi intención no es calcular la humedad relativa, mi intención es calcular la masa de vapor que había cuando el 70% era la humedad relativa. Y tengo la humedad relativa, lo acabo de decir, 70% es el porcentaje. ¿Tengo la masa de vapor? No, justamente es lo que quiero. ¿Tengo la masa máxima de vapor? Sí, acá. Pero acá tengo un problema. Porque esta es la máxima de vapor por cada metro cúbico de ambiente. Pero acá va la masa máxima de vapor que admite ese ambiente. O sea, este volumen. Ojo, esto es kilogramo. O bueno, gramo, unidad de masa. No es kilogramo sobre metro cúbico. Está bueno que estemos charlando esto para no confundirse. Yo lo que tengo que hacer es preguntarme cuál sería la masa máxima de vapor para los 64,8 metros cúbicos. Acá si quieren puedo usar un recurso que una compañera hace un rato planteó en el chat y hacer una regla de 3 y decir, si un metro cúbico puede contener hasta 0,0272 kilogramos, entonces 64,8 metros cúbicos
a qué masa de vapor equivale. Y ahí me da la masa máxima que este ambiente puede admitir. Si no me la dan, chicos, me dan el valor y ya, exactamente. Acá me queda 1,76 kilogramos. Bien. Si no me aclaran la masa máxima en kilogramos, sino que me ponen cada metro cúbico, bueno, tengo que multiplicarla por el volumen, digamos. Así que tengo la masa máxima de vapor, ahora sí, 1,76 kilogramos. Y esto por 100. Y bueno, despejo. Voy a pasar el 1,76 multiplicando y el 100 que multiplica lo paso dividiendo. Y si alguien se lo está preguntando, sí, también es calcular el 70% de la masa máxima, o sea, 70% de 1,76. Es la misma idea, que también se puede hacer con regla de 3 simple. Esto lo aclaro para la gente que no tenga el curso, que no haya visto esto. Bueno, hay otras formas de hacerlo, chicos, ténganlo en cuenta. Y esto me da 1,23 kilogramos. Esta es la masa de vapor que había originalmente, a la cual se le agregaron el 5% de los 7 kilogramos de agua que estaban contenidos en, no sé, una cubetera, un recipiente, no sé, un balde, por ejemplo. Entonces, hay que calcular cuánto es el 5% un 5% de 7 para tener esa masa de vapor extra que se le agrega a la que había. Y el porcentaje de un número se puede calcular con regla de 3, por ejemplo, o bien tomando el valor y multiplicándolo por el porcentaje dividido 100. ¿Sí? Así como aplicamos porcentajes sobre números. Hago entonces 7 por 5 dividido 100 y esto me da 0,35 kilogramos. O sea que a la masa de vapor que había le sumo la nueva generada y tengo la masa de vapor que hay en el ambiente para el cual quiero calcular la humedad absoluta. Y esto me da 1,58 kilogramos. Listo, ya calculamos la masa y habíamos calculado el volumen. La única cosa que quiero tener en cuenta es la unidad que me pidieron, porque me dijeron gramos sobre metro cúbico. Y yo acá tengo kilogramos la masa. Mejor pasarlo a gramos y después hacemos la cuenta de la humedad. Para pasar de kilogramo a gramo, multiplico por 1000. Estos serían 1580 gramos. Esto es solo porque el ejercicio me lo pide. Entonces ahora reemplazo y me queda 1580 gramos dividido la masa el volumen, que era 64,8 metros cúbicos. Y ahí obtengo la humedad absoluta en gramos sobre metro cúbico, que era lo pedido. Si alguien está preguntando, ¿pero por qué lo de la masa de vapor es la suma de las masas? Si a mí me hablaron de que se evaporó un 5%, ¿por qué no pongo solo esto como masa, que serían 350 gramos? Porque un error podría haber sido ese, hacer todo esto mismo, pero tomar la masa de vapor como solamente la evaporada. ¿Y para qué me aclararon la humedad relativa entonces? O sea, ¿para qué me dijeron la humedad relativa es tanto? Me están diciendo, hay agua en el ambiente y encima se agrega más. O sea, hay que sumar masas. Bueno, listo. Ahí tenemos la humedad absoluta.